durante la monarquía de Alfonso XIII. La marcha real se escuchaba ni más ni menos que las misas durante la consagración. Esa musiquilla se quedó en las orejas de los obreros. Monarquía, orden y religión siempre han estado muy entrelazadas en esta España eterna. La misma noche de la proclamación de la República, el obispo de Tarazona empezó a mandar, poseído por el demonio, cartas para llamar a la sublevación que debía empezar de inmediato. Cuando el golpe del 18 de julio de 1936, el catolicismo no estaba en la agenda de los militares sublevados, pero se dieron cuenta de que la religión movilizaba, se dieron cuenta en Navarra y en algunos lugares, y entonces lo asumieron como caballo de batalla. La Iglesia entonces, ni más ni menos que bendijo los cañones de Franco que iban a matar a españoles y legitimó los fusilamientos de españoles. A cambio, la Iglesia recuperó la educación, el control de los bebés, de las pobres rojas descarriadas y dineritos para comulgar con más vino después de misa. La guerra levantada contra los enemigos de España es patriótica, sí, muy patriótica, pero fundamentalmente una cruzada religiosa, del mismo tipo que las cruzadas de la Edad Media. Pues ahora como entonces se lucha por la fe de Cristo y por la libertad de los pueblos. Dios lo quiere, Santiago y cierra España. Esa doctrina se convirtió en oficial tras el concordato suscrito con la Santa Sede en una fecha que es muy sintomática, 1953. ¿Sabéis por qué? Porque fue el Vaticano el primero en romper ese mismo año el aislamiento de la dictadura en Naciones Unidas. Un pacto al estilo de los que se firmaron con Hitler, con Mussolini y por el que mutuamente se otorgaban privilegios. Muerto el dictador, parecía que aquello iba a terminar y que por fin el Estado español dejaría de ser el faro espiritual de Occidente. En el Quijote no es verdad que se diga eso de ladra, luego cabalgamos, pero lo que sí se dice es, con la Iglesia hemos topado, Sancho. Soldados, durante cientos de veces habéis cubierto carrera a nuestro caudillo Franco. Hoy nos toca cubrirlo a Juan Carlos I, rey de España. Reyes bajo palio. Esa sabiduría acumulada de 2000 años hace que la Iglesia sepa más por vieja que por diablo. Y mientras que nosotros discutíamos la Constitución, bueno, discutíamos poco los padres de la Constitución, el viejo concordato era renovado y actualizado. En secreto, bueno, bajo la mirada de Dios, que es verdad que con estas cosas es muy discreto. ¿Tan difícil es realmente la separación Iglesia-Estado? Lo defendieron los comuneros de París en 1871. Fusilaron a 20.000. Igual que el concordato rompe con el principio de igualdad de la Constitución, hoy vamos a romper el decálogo y lo vamos a hacer solamente de 7 puntos. Eso sí, 7 sacramentos de obligado cumplimiento para cualquier gobierno que se diga progresista y, por tanto, que defienda el laicismo. Nos manda Dios los truenos. Primer mandamiento, amarás el Estado laico por encima de todas las religiones. La Iglesia Católica no solamente logró meter su nombre en la Constitución, sino que exigió que España no fuera laica, sino aconfesional, siguiendo el planteamiento de la Constitución de 1812. Es decir, que en vez de sacar fuera del Estado todo lo religioso, laica, especialmente de la educación, dice que ninguna confesión es oficial. Y entonces, ¿por qué se cita el catolicismo? La UCD, el PP, el PSOE, todos han mantenido y ampliado aquel concordato firmado en Roma en el año 79. El concordato estaba atado, y bien atado, en 1976, y no es cosa del azar, es más bien cosa, perdonen el chiste malo, del Azor, aquel barco del Generalísimo. Segundo mandamiento, honrarás a la democracia por encima de privilegios. Resulta que los profesores de religión católica son elegidos entre aquellos que propone la institución religiosa. Resulta que el material didáctico para esa asignatura es elegido por la jerarquía eclesiástica. Los obispos, además, están exentos del pago del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles. Lo peor de todo es que esas prebendas las pagamos entre todos. Da igual que creas o que no creas, o da igual cuál sea tu credo. Tercer mandamiento, educarás a los jóvenes en libertad y sin miedos. Tenemos que enseñar a los niños y a algún adulto que la tierra es redonda, que venimos del mismo tronco que el mono y que en nuestro país la Iglesia Católica es la responsable de aquel terrible invento político y religioso llamado Inquisición, que todavía hoy tanta presión hace, miremos Cataluña. Y no es muy de un país libre asumir que la educación, cito textual, que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana.
especialmente con su opinión sobre las mujeres que según esa idea nacieron de la costilla del hombre. Cuando yo era un niño, me enseñaron que España era un país de vencedores, colocado por Dios justo en el centro del mundo. Los judíos eran usureros, y los moros... Un rey moro ordenó devorar a todos los cristianos hasta que no quedara ni uno. ¡Jo, qué bestial! Si educamos en sexualidad y género, a lo mejor los jóvenes no lo hacen con películas porno, aunque sean un poquito más sutiles, pero no mejores, en esas películas torpes de Hollywood. Que puedes sentirte hombre, mujer, más allá de lo que tengas entre las piernas, y que una familia no es un monopolio fijado por un obispo mirando al cielo. Y que si a algunos les parece un escarnio dudar de la virginidad de María, a otros les parece un escarnio defender que puedas dar a luz sin concebir con la mácula, con la mancha tan propia de nosotros, los terrenales seres vivos. Cuarto mandamiento: no ampararás casos de pederastia porque ningún Dios te lo pide. Otro de los puntos de aquel concordato que aún sigue en vigor es, cito textual, la responsabilidad del Estado de proteger los archivos y registros de las instituciones católicas. Si nos comparamos con Irlanda, ¿qué cantidad de curas pederastas se han tenido que escapar por el agujero negro de este controvertido acuerdo? 5. Acabarás con el franquismo de las Fuerzas Armadas. Aunque parezca increíble, el arzobispado castrense depende todavía de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa. Según el concordato, la asistencia religiosa pastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas se seguirá ejerciendo por medio del Vicariato Castrense. Traducción: unos cuantos cargos católicos a dedo en diferentes cuerpos del ejército pagados, una vez más, por el dinero de todos. 6. Darás a Hacienda lo que es de Hacienda y a Dios lo que es de Dios. Los curas en los colegios y los vicarios en las Fuerzas Armadas no es lo único que pagamos entre todos. En el acuerdo con la Santa Sede se señala literalmente lo siguiente: el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico. Es decir, 159 millones de euros en 2016. No les vale con pasar el cepillo de su casilla en la declaración de la renta. Siempre quieren más. ¿Sabéis cuánto destinó el gobierno el año pasado a aplicar la ley de memoria histórica o a desenterrar fosas comunes del franquismo? Sí, amigas y amigos, lo mismo que paga la Iglesia por el IBI. 0 euros. 7º mandamiento: no pagarás a Carlos Herrera ni financiarás programas llenos de ira con el dinero de todos. Y es que en actividades educativas, sociales, sanitarias y de culto de la Iglesia Católica se nos van muchos millones al año. Para ser exactos, más de 6.108 millones, solo el año pasado. ¿Y todo para qué? Pues muy sencillo, para gente como Carlos Herrera, no para Cáritas, sino para gente como Carlos Herrera, tenga una tribuna desde donde atacar a inmigrantes, a mujeres, a nacionalistas, a ecologistas, a sindicatos o también a este humilde profesor de ciencia política. Que es la basura, el escombro, la escoria, la chusma, los miserables, las ratas de alcantarilla, los animalistas que celebran la muerte de un ser humano. Esta tipa es la que sacó un 9 en el máster que dice su novio. Un poquito cortita parece, ¿no? Malolientes, intelectualmente malolientes. ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! En alto, delante de todo el mundo. Con todas las matrículas que yo tuve. El problema de fondo es que ni a periodistas paniaguados ni a los que defienden el concordato les gusta la libertad, a la que en el siglo XIX calificaban en algunas de sus encíclicas como pestilente. Siguen confundiendo el derecho canónico con el Código Civil. No han aprendido que el pluralismo y el respeto a la dignidad humana son, eso sí, sagrados. No es extraño que haya cada vez más creyentes que sigan a Cristo, humano y débil, en vez de a ese Dios que en tanto construye las jerarquías. Hoy Cristo estaría en Lesbos con los refugiados. Hoy, con Cristo vivo, las parroquias estarían llenas de gente pobre. Hoy, con Cristo vivo, el piso de Rocco Varela estaría ocupado por un comité de pensionistas contra las políticas de Rajoy y estarían también en las protestas ciudadanas, donde siempre habría un cura que sobre todo se sentiría parte de su pueblo. 1, 2, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, proba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. Chupaita, no micrófonos. Chupaita, no micrófonos. Chupaita, no micrófonos.